Bienvenidos al programa Nuestro Patrimonio en Línea, una nueva emisión. Y en esta ocasión charlaremos sobre el zarape, una visión desde el centro de México, una charla con nuestro amigo Ignacio Nezahualcóyotl Nava. Hola, un gusto saludarlos. Permítame leer un perfil curricular para que sepan quién es Ignacio Nezahualcóyotl Nava. Es un joven de 38 años, egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Él es un artista y artesano textil mexicano que su obra artística y proyectos culturales plasma en ellas un mensaje reflexivo en torno a la interacción del humano con su historia, su cultura y su identidad y su entorno. Sus procesos artístico-artesanales están representados en iconografía regional y simbolismos prehispánicos propios del municipio de Contla de Juan Cuamastzi, comunidad indígena náhuatl del estado de Tlaxcala, reforzando las técnicas originales sobre el uso correcto y aprovechamiento respetuoso de los recursos naturales, aportando a su lugar de origen, así como a la cultura, transmisión y protección de técnicas de tejido y teñido que han existido en esta zona representativa del zarape y otras prendas mexicanas por generaciones. Dentro de sus oficios se encuentra la recuperación y difusión de las técnicas a base de color extraído de la naturaleza que data de tiempos prehispánicos coloniales, técnicas que se suman a la riqueza cultural textil de México, dándole reconocimiento a su trabajo. Entre estos reconocimientos se encuentra el galardón Leyendas Vivientes, Grandes Maestros del Patrimonio Cultural y Artesanal de México, Premio del Rescate Cultural en el Premio Nacional de Textiles, Premio a Mejor Diseño de Arte Textil en Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal y Cultural de México, primer galardón nacional en el premio, ya lo dije, perdón, premio Mejor Obra Tradicional de Grandes Maestros del Patrimonio Cultural de México, de distinción otorgada en el Palacio de Bellas Artes a nivel internacional, ha sido distinguido con el segundo lugar en la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo en Uruguay, exposiciones de su obra, conferencias, participaciones en bienales, participación en ferias de diseño artesanal contemporáneo, etcétera, etcétera. Ha representado la cultura textil mexicana en varios países como Perú, España, Francia, Estados Unidos, África, entre otros. Su trabajo lo ha presentado a través de exposiciones individuales de arte plástica, exposiciones de cultura textil en diversos puntos del país, realizando investigación, curaduría, museografía, montaje de obra, proyectos de arte sonoro y performance, actividades que están enfocadas a la reflexión de nuestras costumbres. Actualmente dirige el taller de arte textil de Zahualcóyotl, que es la herencia de sus padres y ancestros, donde enseña tejido de telar de pedales con técnicas tradicionales, así como técnicas artísticas contemporáneas, compartiendo este conocimiento a través de talleres de tintes naturales para procesos textiles, pigmentos naturales para las artes plásticas y técnicas de tejido. Pues bien, entrando en tema, Ignacio Nezahualcóyotl, ¿pudieras definirnos qué es el zarape? Claro, con todo gusto. Bueno, mm, podría plantearlo como de dos partes. La primera, como para nosotros, que es el zarape, como pues personas de Contla, o como lo decía en la lectura que hizo acerca de mi familia. Para nosotros el zarape ha sido la prenda tradicional que ha pues marcado a la zona. A su vez, el zarape pues, tiene varias distinciones, varias formas pues, de trabajarse. Sin embargo, creo que valdría la pena comentar que para la zona en donde estamos, Contla de Juancomachi, el zarape es la prenda madre de todas las que se producen actualmente pues en la zona, en Tlaxcala. Y de forma técnica, podría decir que el zarape es una dualidad, es una simbiosis de la cultura europea con estas ideologías que traían de lo mudéjar, de características del Medio Oriente, con lo prehispánico, con lo que ya había aquí en Tlaxcala, con lo que había pues en México, con esta forma pues de cubrirnos del frío, de hacer prendas utilitarias, de tener este bagaje cultural textil más que artístico o decorativo de uso.
Entonces el zarape es una fusión de ello, es entre lo decorativo, entre lo utilitario, con la visión de los europeos de España y de México. Gracias. ¿Y qué técnicas se precisan para la elaboración de un zarape? Mm, Creo que para hacer un zarape lo que necesitamos es paciencia. La paciencia creo que en todo tejedor es como la clave de poder realizar una prenda pues, de calidad, una prenda pues, representativa. Se necesita quizá un poco de talento, de tacto, pero si pudiera decirlo, un 80% es la paciencia. Y el otro 20% pues una definición pues, de tacto, de destreza, de materias primas como lanas, tintes naturales, algodones. Gracias. Aquí otra pregunta, ¿cómo aprendiste estas técnicas? ¿Cómo te llega a ti la tradición? En la familia ya llevamos generaciones, yo soy una cuarta generación de tejedores, desde mis bisabuelos que vienen trabajando el zarape y algunos derivados como pues, el gabán y la cobija, el tapete. Eh, Pues yo creo que tuve ese privilegio de nacer ya en un taller donde se tenía un bagaje ya muy extenso, pero creo que sobre todo tuve como ese cariño de parte de mi familia de ver cómo trataban a el zarape y a los textiles. Y pues ahí pues aprendí de forma quizá empírica, supongo que ya lo traía como en el código genético, no lo sé, ya era algo de la familia. Nosotros somos una familia de 7 hermanos y entonces pues aprendíamos viendo, porque bueno, estábamos como más enfocados a producir pues para, como dicen, para ir al día. Pues mi familia pues tenía pues esta como necesidad económica y no había como tiempo para la enseñanza, pero como ya teníamos como toda esta pues información, no sé, pues ya vivíamos dentro de ello. Entonces, yo creo que aprendí de esa manera, viendo, practicando, echando a perder, por supuesto, creo que es parte fundamental del aprendizaje. Eh, yo creo que no puede haber avance sin que haya error. Entonces, pues, cometiendo muchos errores dentro del tejido, creo que fui como dándome cuenta de la forma sistemática del zarape y así fue aprendiendo poco a poco, fui como descifrando ello muy motivado con lo que hacía mi papá, hacía cosas pues muy locas, como enfocadas a la cultura, pero también a las artes. Entonces por eso tengo como estas dos, la parte cultural y la parte artística. Muy bien. Otra pregunta, tú eres del estado de Tlaxcala, de Contra, Sí. que es una comunidad indígena. Acá en el norte, Saltillo y muchos otros poblados del norte, pues bueno, recibimos una herencia tlaxcalteca y me refiero Tlaxcala no en el nombre no por el nombre del estado, sino por la etnia, que entonces tenemos una herencia cultural que de alguna manera compartimos. ¿Pudieras tú decir que el zarape es una tradición tlaxcalteca? Mm, es una pregunta complicada, porque técnicamente vamos a decir que esta dualidad de procesos que traían la gente de España con los primeros asentamientos aquí en Tlaxcala dieron una forma de generar un sustento, el llamado obraje tlaxcalteca. Entonces, se empezó a trabajar el zarape, pero creo que la influencia que tuvo Tlaxcala del mudéjar sigue vigente en nuestro estilo de hacer zarapes. Creo que los tlaxcaltecas con esta forma de compartir pues hacia el noreste o hacia el centro, bueno, toda esta línea, fueron adaptando, pero creo que esas adaptaciones no son netamente tlaxcaltecas. Yo creo que en el transcurso de la enseñanza llegó hasta ustedes, hasta Coahuila, con una forma ya distinta de lo que fue aquí en Tlaxcala.
la información textil en cuanto a su realización, yo creo que es la misma. La técnica, pues el estilo, lo decorativo utilitario, creo que eso se mantuvo. Lo que creo que fue marcando la pauta entre lo tlaxcalteca, entre a lo mejor lo de Querétaro, a lo de Jalisco, lo de Coahuila, creo que es la apropiación de cada región. Creo que el pensamiento de cada cultura o el pensamiento de su forma de vida de cada cultura fueron influyendo directamente en la forma del zarape. No en su forma técnica, sino en su forma estética. A lo mejor en las iconografías, en los patrones, en los colores. Y creo que sí, podría decirse que no es ni de Tlaxcala ni del país. Yo creo que el zarape es una herencia a partir de la colonia de México, más que de una región. Sin embargo, me gustaría recalcar mucho que las influencias que tiene, para el caso de Tlaxcala, están muy marcadas con lo europeo. Toda esta influencia de estilo mudéjar, o quizá hasta barroco, están muy marcados en nuestra forma de hacer textiles. Ya no se vio así para el caso de Saltillo, para Coahuila. Creo que ya hay una diferenciación muy notoria y posteriormente me gustaría que habláramos del zarape de Saltillo para diferenciar el estilo de Tlaxcala con lo... ¿Cómo ha ido? Que creo que son los dos más notorios porque hay como un margen más grande. A lo mejor el de Querétaro todavía es como muy tlaxcalteca, tiene como esta influencia todavía muy marcada, pero a lo mejor en Saltillo ya es muy distinto y para ustedes ya es muy distinto. Entonces, toda esta línea temporal marcó una diferenciación de hacer zarapes. Sí, me decías que hay diferencias entre el zarape de Tlaxcala y... Lo que pasa es que escuché a Marta Turok, le escuché una conversación, una charla en la última reunión de tejedores, que no estábamos seguros cómo era el zarape antes de mediados del siglo XIX hacia atrás. No estábamos seguros cómo era el zarape de Saltillo. Claro que hay en colecciones, hay museográficas, hay zarape de 18, pero es muy difícil saber su procedencia y no sabemos cómo era el zarape de Saltillo. Tú me estás marcando que hay algunas diferencias. ¿Pudieras platicarnos un poquito de esto? Y otra cosa, estás mencionaste influencias árabes, influencias barrocas. ¿Pudieras profundizar un poquito más en esto, por favor? Y, por ejemplo, en las imágenes que hemos visto, podemos ver una serie de patrones que son propias de la arquitectura tlaxcalteca. Bueno, siguen vigentes, bueno, podría decirse características tlaxcaltecas. También, ahorita que fuimos a Coahuila, en el Parque de la Nueva Tlaxcala, todavía está marcado esta influencia de arquitectura y está propiamente para nosotros visto en los zarapes. Entonces veíamos como esta influencia de líneas a lo mejor un poquito más, exacto, esta la ejemplifica fenomenal, de líneas curvas, de líneas a lo mejor no tan mexicanas, sino con un estilo como más estilizado, ahí lo vemos otra vez, como un estilo de Medio Oriente, como si viniera, que es decir que pues los textiles nacieron allá, nacieron en Medio Oriente y se diversificó pues a todas las partes pues, del planeta. Entonces nosotros no fuimos como esta excepción. Yo creo que estos textiles que traen una ideología ya muy marcada de lo mudéjar, de lo barroco, influyó directamente pues, a lo prehispánico. Antes de ello, a lo mejor teníamos pues, nuestros tilmas, nuestros ayates, con motivos, pero eran diferentes. Todavía no teníamos como esta serie de patrones que, bueno, que vinieron como con los españoles. Y el zarape creo que es complejo porque no hay un registro como claro. Entonces, la diferenciación quizá entre lo de Tlaxcala va a ser que todavía está marcado por este estilo de patrones, como muy saturados, como si fueran más que textiles, como si fueran arquitecturas, así como no sé, como una captura del estilo de hacer formas diagonales, formas semicirculares
pero están como muy referenciados hacia la arquitectura. Y poco a poco el zarape, por ejemplo, el que tengo atrás, y ahorita hablamos de este, ya está como determinado más por lo regional, como que tiene ya esa influencia de cada zona, como de, pues, de aspectos como cotidianos. Entonces, por ejemplo, estas iconografías nosotros les llamamos mariposas, que seguramente es parte como de la visión que tuvieron pues nuestros antepasados de capturar el entorno. Y quiero creer que este entorno es igual para, pues, con cada región. El zarape tenía esta forma de ejecutarse a través de patrones, pero cada zona ha ido como capturando parte de su esencia. Entonces empezamos a ver grecas, empezamos a ver otro estilo de patronajes que pues diferencian a lo mejor una zona. Y no solo ello, yo creo que lo que realmente determinó la forma de hacer zarapes en cada espacio es las necesidades, porque, bueno, recordemos que el zarape no deja de ser de uso utilitario, que si es súper decorativo, también tiene esta finalidad pues, de cubrir a lo mejor desde la estética, pero sobre todo de la parte del frío. Entonces, en algunas zonas donde hace frío, y también es el caso de Tlaxcala, el zarape es grueso y de ahí, bueno, tengo como la idea o la noción de que surge el zarape como gabán. Entonces, la abertura ya del centro, pues ya es una necesidad propiamente de, pues, de cubrirnos del frío, ya no es estética. Entonces, por eso el gabán está muy, muy ligado al zarape. Son como hermanas, como su hijo, más bien. Yo creo que entonces el gabán es como un hijo del zarape, un descendiente, pero ya no tiene esta necesidad decorativa, sino más utilitaria, de, pues, de una necesidad de cubrirse del frío. No deja de tener la iconografía vista en el zarape, como bueno, aquí lo vemos. Estas formas de utilizar el zarape, por ejemplo, el de la derecha, el de la imagen con venado, es una forma que se utilizó desde la época de Maximiliano. Bueno, Maximiliano en algún momento decidió que los zarapes tuvieran, aparte de esta necesidad estética, de necesidad decorativa, que también se pudieran portar. Entonces, esto es como una referencia a ello, esa forma de utilizarlo, y el otro no, ya es una adaptación de la flauta, de un gabán con una abertura que va del centro hasta pues, la parte donde termina. No dejan de ser zarapes, pero podríamos determinar que este es un gabán, el de la izquierda, el de la flauta, un gabán, y el de la derecha con venado, un zarape. Son diferentes. Tenemos por acá, bueno, también la parte central, esto bueno, quiero mencionarlo, es interesante, que zarape se deriva también de una terminología náhuatl, no me acuerdo también cómo se llama, se pronuncia sobre todo, es zarape, pero con otra pronunciación. Em, Se deriva de que es un lienzo decorativo para cubrirse. Entonces, podría decirse que el de la derecha sí es un zarape y el de la izquierda, el de la flauta, es un gabán. Ya no puede ser un zarape. Sin embargo, creo que son padre e hijo. Una pregunta. Tú habías hecho un comentario muy interesante de que a veces confundimos hablábamos del zarape de Saltillo y tú decías, sí, es que pasa que en Saltillo se hacía una gran feria desde la época virreinal hasta ya mediados del siglo XIX, cuando llega el ferrocarril, la feria de Saltillo, pues de alguna manera va decayendo. Tengo entendido por Miguel Ramos Arizpe, saltillense, cuando está en 1811 va a las Cortes de Cádiz, hace un discurso allá en España, se quejaba de que mucho de la lana de Saltillo se iba, si no me equivoco, a San Miguel de Allende, San Miguel el Grande, y que regresaba ya manufacturada en forma de textiles. Tú decías algo muy interesante, aunque sabemos muy bien que se hacía mucho textil acá en la zona de General Cepeda, que es la hacienda de Patos, aquí cerquita a Saltillo. Tú decías que hay una confusión cuando dices Zarape de Saltillo, puesto que no sabemos cómo era, que como se hacía una gran feria, pues venía mucha gente a vender sus prendas, incluyendo zarapes y gabanes. Y entonces cuando le Sí, preguntaba a la gente, ¿de dónde es tu zarape?
pues la gente contestaba de Saltillo, pero no necesariamente quería decir que estaba hecho en Saltillo, sino que decía que era comercializado acá, cosa que tiene mucha lógica. ¿Puedes abundar un poquito en esto? Claro que sí, es un tema complejo. Me Ajá, gustaría antes de ello que retrocediéramos a algunas imágenes. Vamos a ver estilos de zarape. Eh, Sobre todo, bueno, y vayamos uno más atrás. Bueno, ahí tenemos a partir de ok, aquí vamos hacia adelante. ajá, Tenemos, bueno, dentro de la forma de hacer textiles, distintos tipos de procesos y técnicas. Me voy a enfocar un poquito ahorita más a lo técnico y ajá, después voy a pues, tratar como de unificarlo, pues diciendo acerca de las distinciones entre zarape, zarape de saltillo y Gabán, que son propiamente todas son hermanas, son, como decía padre, el Zarape, y hijo a lo mejor Zarape Saltillo, y hijo el Gabán, que propiamente primero fue el Zarape de Saltillo. Entonces, técnicamente para mí este es un zarape. ¿Por qué es un zarape? Porque cumple con las funciones decorativas utilitarias que mencionaba pues, hace algunas palabras y vamos pasando. Sigue cumpliendo esta forma de capturar la estética con un pensamiento, con una influencia mudéjar, con una influencia que no es propiamente mexicana, sino que es una simbiosis. Sigue siendo zarape, por ejemplo, esta pieza está unida en dos lienzos, se ve en la parte baja, como tiene esa ligera, como que se jala un poco, se ve que lo tejí en dos partes, y al unirlo, pues hay como cierta, no empatan, bueno, en el 99.9 de los casos no empata y en el 0.1% llega a empatar. Este es ese caso que no empata como en su totalidad. Entonces, bueno, es el caso de que no empató, pues, ya que me equivoqué. Bueno, siento que me trabé en las palabras, pero en fin, vayamos al término del zarape. Entonces, sigue teniendo esta influencia de lo mudéjar y cumple con esas dos características, con la característica utilitaria y decorativa. Pero cambiamos de imagen, saltamos a otra forma de producir zarapes. Aquí seguimos viendo los patrones que decía, como de la arquitectura que está altamente influenciada en lo mudéjar, pero pasamos a la siguiente imagen y nos detenemos en el saltillo. Técnicamente, ¿qué es el saltillo? Eh, el saltillo vamos a definirlo como líneas horizontales que se van degradando y que van a su vez entremezclándose con otras. Entonces, bueno, tenían en la charla del Zarape que estuvimos en Coahuila, una visión muy interesante acerca del atardecer, del campo y esta visión tan amplia que se tiene de la naturaleza en momentos específicos. Y quizá esa sea la forma en cómo propiamente el saltillo fue surgiendo. No estoy hablando de una cuestión quizá de capturar el tono, sino más técnicamente. Cómo el tejedor o los tejedores querían representar ello a través de los textiles, a través de los harapes que se producían. Y entonces, esta superposición de líneas, o vamos a decirle de esta manera, estos pequeños saltos de color empezaron a formar estos patronajes pues que seguramente nuestros antepasados querían capturar. Esto es solo una hipótesis, no es algo que lo haya visto de algún documento. Sin embargo, en la tradición oral, en la zona centro de Tlaxcala o en la zona centro de México, para nosotros esto es el saltillo. El saltillo, entonces, vamos a definir que son estos pequeños saltos de color, el cual define el nombre de saltillo porque creemos a través del lenguaje oral que la gente le llamaba tal cual veía las cosas. Entonces, por eso son saltillos, son saltos de color o pequeños saltos de color, pequeños saltos de color, dicho de otra manera, saltillo. Bueno, esta hipótesis surge a través de que pues el saltillo, al ejecutarse en el telar,
se representa de esta forma, eh, pues esta captura de la naturaleza, pero también se produce un movimiento pues muy peculiar dentro del telar, el movimiento de los pies de ir uno arriba, uno abajo, dar ese movimiento que aparentemente son saltos. Entonces, esa tradición oral ha estado como muy vigente en Contla desde, no sé, de toda la vida lo he escuchado. No sé si desde mis bisabuelos o mis abuelos, pero por lo menos sí sé que desde mis papás, bueno, desde que eran muy niños, se tiene pues esta visión del saltillo, de definir que el saltillo se refiere técnicamente hablando a las líneas horizontales que degradan. Entonces, tenemos ya dos diferenciaciones. Vamos a llamar que este es el zarape saltillo. Quitémosle por el momento la D. Sí, este es un zarape saltillo. Y volvamos al anterior o brincamos uno adelante. Y este es el zarape. Entonces tenemos esa diferenciación. Notamos que en este conjunto de piezas no existen líneas horizontales, sino que se mantiene estrictamente con esta visión de lo mudéjar. Saltamos uno para que lo vean. Se mantiene esta forma, pero por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, en específico en la última de la derecha, podemos ver que empiezan a existir líneas horizontales más presentes, como más, pues más propias ya en un diseño de este estilo. Pero esto no es una referencia tan antigua como sí lo es el zarape. Y aquí voy a empezar a marcar zarape de saltillo o zarape saltillo y zarape. El zarape es aquel que todavía no tiene esta influencia de líneas marcadas. Y esto se debe directamente, las líneas horizontales, a una herramienta conocida como chicote. ¿Qué es el chicote? El chicote es un instrumento del telar que nos ayuda propiamente a hacer envíos largos en el telar para pasar y definir líneas horizontales. Esto propiamente es una adaptación, pues, mexicana. No me atrevería a decir de dónde es. En Contlas hay un chorro de talleres con chicote. En casa no tenemos chicotes, por cierto. Pero, en fin, este estilo de herramienta ayuda a que los zarapes saltillos sean más fáciles de ejecutar. Entonces, por eso es que la línea horizontal está muy presente, ya no es tan barroco, tan mudéjar, sino que ya tiene un estilo más folclórico, más de aquellos bellos atardeceres, esa captura del mar, esa captura del campo, está más vigente porque ya es súper mexicano, ya no está tan influenciado. Entonces podría decir de esta forma que el zarape saltillo ya es una representación netamente mexicana, que por ahí también, bueno, escuchaba de un historiador que decía que ya se hacía saltillo en algunas partes pues, de Medio Oriente, de Europa, y que pues no, que pues es que la forma de hacer líneas en realidad es como un poco más fácil que hacer zarape. Entonces, el saltillo, eh, y sigo hablando de lo técnico, el saltillo ya es una representación o una captura de la región, de alguna zona del país, pero ya con colores completamente mexicanos, ya no son tan sobrios como a lo mejor como lo traían los españoles, como lo traía, pues con esta influencia, pues no sé, como más sobre, sino que el saltillo es una representación pues de la riqueza de color mexicano. No sé, es que creo que me estoy extendiendo, pero creo que el saltillo ya es una manifestación netamente mexicana y que pues lo expresa a través de cada línea y cada color. Pero también has creado contemporánea, ¿no? Sí, les decía, creo que todo esto tiene que ver desde mi papá. Siempre hicimos zarapes en casa, más que zarapes de saltillo, zarapes. Eh, y entonces, al ver a mi papá cómo creaba pues distintas formas, pues creo que desde chiquito me surgió la inquietud de ser artista. Entonces, pintaba en aquellos años,
pero en algún punto decidí dedicarme completamente a lo textil. Entonces, pues la pintura se transformó en hilos, en tintes naturales, desde muy chiquito, claro, pero eh, quería expresar a través de los hilos lo que en la pintura expresaba. Y entonces, pues hago obra contemporánea, obra como muy figurativa, pero también hago obra como Mm, pues un poco más abstracta quizá. Eso es una forma muy interesante porque creo que no me pierdo yo como artista, pero también vivo enamorado de mi cultura. Entonces es una forma que me define. Por un lado está toda esta parte cultural artística que vengo cargando desde mi familia y que lo hago con todo gusto, es como mi pasión, pero también esta necesidad de expresión. Pues lo hago a través de lo contemporáneo. Entonces, por ejemplo, esta obra está inspirada en el mar, como en los cangrejos. Es una serie de cosas. Excelente. Bueno, mira, para terminar, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál es la importancia de la tradición, y en este caso la tradición familiar, en cuanto a los textiles se refiere? Sí, antes de terminar, me gustaría mencionar el término de en el zarape de Saltillo. Ah, Creo que es correcto llamarlo zarape de Saltillo, pero también tener la noción de que el zarape es una prenda mexicana. Como lo decía, no hay como una definición porque los estilos fueron cambiando a través de, pues, de esta herencia cultural que viene desde los españoles. No propiamente de Tlaxcala, creo que sería incorrecto decir que es tlaxcalteca, sino que es una simbiosis de lo mexicano con lo europeo. Y eso ha estado muy marcado en cada uno de los estados. Pues llamarlo zarape de Saltillo sí está bien, pero también mencionaba en la charla llamarlo zarape de Tlaxcala o zarape de Querétaro. O por qué no ir como más adelante y ser puntual. A lo mejor llamarlo zarape con estilo tlaxcalteca o así. Bueno, en fin, es solo ahí un pequeño apunte que queda como hipótesis, ya lo decía. Y bueno, y cerrar pues diciendo que mm, pues nosotros seguimos trabajando en casa, en el taller. Somos un taller pequeño, pero tenemos ya una herencia pues, de muchos años que nos gusta compartir. Nos pueden ver a través de redes sociales si gustan, en Instagram, en Facebook, pueden seguir pues, lo que hago también a través de estas dos cuentas personales como Ignacio Nezahualcóyotl, o pueden visitarnos a través de la página www.netzahualcoyotl.org. Y bueno, pues agradecer infinitamente el espacio. Me encanta siempre estar como, pues, a lo que me pidan en cuestiones de textiles. Me extiendo a veces, me apasiona y bueno, espero que estas charlas les guste tanto como a mí. bueno, pues darte las gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de Coahuila y bueno, estamos a la orden. Yo sé que quedaron muchas preguntas y hay muchas otras temáticas que debemos de seguir explorando. Sobre todo, pues, bueno, necesitamos ver también la visión del Centro de México, una visión más global. Y como tú dices, bueno, diferenciar entre Zarape Saltillo con ese minúscula, o sea, el saltillo de los colores, el salto que Eso, hace la degradación cromática y el saltillo en cuanto al lugar, la influencia del zarape de Saltillo, Coahuila, con el de Tlaxcala, con el de Querétaro, con zarape de Oaxaca en un momento dado. Te doy las gracias, claro, sí, ojalá que sea el inicio de una serie de charlas y cada vez podamos profundizar en tema que a todos nos interesa. Nos interesa. Muchas gracias. encantado. Pues les envío un fuerte abrazo y pues, estoy aquí a sus órdenes para cuando se necesite.